Bueno, pues ya les mostré un poco de la motivación para estudiar este tema de la notación o la notación O grande. Eh, Ahora sí, en este video vamos a ver la definición de esta notación. Lo que voy a hacer en este primer video es que les voy a mostrar una noción intuitiva de qué es esta notación. Y ya en el siguiente video sí les voy a mostrar reglas muy específicas para trabajar con esta notación y determinar la complejidad de sus programas. Entonces, pues ya hemos visto en los videos anteriores que cuando determinamos el tiempo de nuestro programa, usualmente ese tiempo va a depender de parámetros. En el caso de un arreglo, por ejemplo, va a depender casi siempre del tamaño de ese arreglo. La cuestión es que en general es muy difícil determinar con precisión ese tiempo. Obtener una fórmula como lo hemos estado haciendo con los ejemplos que hemos visto en los videos anteriores, por lo general obtener una fórmula exacta del número de pasos, siguiendo estas reglas básicas que vimos de conteo para contar qué tanto se tarda su programa de acuerdo al modelo RAM, en general eso es muy difícil de hacer. Los ejemplos que les mostré de manera intencional son muy simples, pero por lo general un programa, la complejidad que tiene en su estructura del código va a ser tal que es a veces casi imposible determinar ese tiempo. Y entonces resulta más práctico, en lugar de dar un tiempo exacto, resulta más práctico dar una cota superior, un numerito que esté arriba, pero que esté lo suficientemente cercano a ese tiempo, con ese tiempo que tiene nuestro programa. Para ilustrarles esto es un poco más fácil de entender si usamos la instrucción, la estructura de control if o if else. Y entonces para ello me voy a pasar aquí a mi pizarra y vamos a suponer que tenemos eh, un programa que tiene una función que se llama mi función. No es un nombre muy original, pero bueno. Y mi función recibe como argumento un arreglo. Entonces no voy a poner aquí el tipo de arreglo para simplificar este ejemplo, pero vamos a suponer que este es como pseudocódigo de lenguaje C. Entonces este es el arreglo y aquí tenemos el tamaño del arreglo en una variable n. ¿Ok? Entonces esto de aquí es el tamaño del arreglo. ¿Ok? Y entonces nuestro programa podría tener internamente en su código una instrucción if. Y esa instrucción if podría estar evaluando una condición de la siguiente forma. Podría decir si n es mayor o igual que 50, entonces ejecuta las siguientes líneas, las siguientes instrucciones. No voy a poner aquí instrucciones específicas, nada más voy a poner estas líneas para denotar que tiene varias instrucciones este bloque de este if. Y en caso contrario, pues vamos a ejecutar una instrucción else. ¿Ok? Y esta instrucción else también va a tener sus respectivas líneas de código. Ahí están. ¿Ok? Y entonces, pues lo que nos interesa es determinar cuánto se va a tardar este programa, esta función, cuando reciba este arreglo con este n y entre a estas instrucciones if o else. Entonces, y si suponemos que supiéramos que exactamente aquí siempre n va a valer igual a, por decir un ejemplo, 400. Si supiéramos exactamente que va a valer 400 siempre que ejecutemos el programa, por lo general eso no va a ser, pero si fuera el caso, entonces sabríamos que siempre vamos a estar entrando a esta condición de aquí, a esta condición del if, ¿ok? Entonces sabríamos que podemos determinar fácilmente el tiempo de nuestro programa. Sabríamos que el tiempo que se va a tardar, pues básicamente va a ser el tiempo que se tarda dentro de este bloque if. Eh, vamos a, vamos a poner aquí un par de notaciones extras para que esto quede también un poco más claro. Déjenme borrar esto. Y vamos a poner aquí que entonces el tiempo de este if va a ser un tiempo t1, que todas estas instrucciones se van a tardar un tiempo t1. Y considerando que este parámetro n muy probablemente determine las instrucciones que están aquí, pues vamos a poner que este realmente es un tiempo que depende del parámetro n.
Y si se ejecutan, bueno, más bien, si contamos las instrucciones que están en este else, vamos a suponer que el tiempo es un t2 que también depende de un parámetro n. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro ejemplo, si supiéramos que n exactamente vale 400, pues sabríamos entonces que el tiempo, el tiempo de nuestro programa, que vamos a denotarlo por t de n, vamos a poner aquí que este es el tiempo del programa. ¿Ok? El tiempo de este programa, que lo vamos a denotar por t de n, pues en este ejemplo específico, si n fuera exactamente igual a 400 y siempre fuera igual a 400, sabríamos que siempre va a entrar a este if y entonces su tiempo de este programa sería siempre el del bloque de instrucciones del if y pues sería t1 de n. ¿Ok? El detalle es que, pues en general esto no ocurre que ustedes sepan exactamente cuánto va a valer este n. Justamente este n, como es un parámetro, en principio ustedes no saben cuál puede ser su valor. Y entonces puede que entren a la función t1 o puede que entren a la función t2. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes podrían decir, bueno, ok, como yo no sé a cuál voy a función, a cuál de esos bloques voy a entrar, pues podemos ser un poco más astutos y entonces decir, bueno, el tiempo de esta función n va a ser una función en partes y podríamos decir este 1 de n si n es mayor o igual que 50 y va a ser t2 de n en otro caso. ¿Ok? Y ya asunto arreglado, ¿no? Entonces ya tenemos una función que describe nuestro tiempo del programa, ¿no? Sin embargo, aquí el problema es que este tipo de situaciones van a ocurrir con mucha frecuencia. Imagínense que dentro de este if, además hay otro if internamente aquí. O sea que entre estas instrucciones hay otro if, que igual hay que evaluar sus casos. Y no hemos visto el tema de funciones recursivas, pero la cosa se complica todavía mucho más si consideramos que este if tiene a lo mejor una función recursiva ahí, o a lo mejor tiene un for y ese for hace una condición que evalúa una función recursiva. Puede complicarse muy rápido el cómo determinar este tiempo. Y entonces empieza a ser ya impráctico de hacer nuestras funciones por casos para determinar nuestro tiempo de un programa. Entonces, en lugar de hacer esto, en lugar de estar determinando por casos, resulta más práctico, a final de cuentas, déjenme borro esto. Entonces, resulta más práctico simplemente considerar como nuestro tiempo de nuestro programa, ¿ok? Va a ser más práctico simplemente decir, pues el tiempo de mi programa va a ser el máximo de estas dos funciones, el t de 1 de n, t2 de n, ¿ok? Déjenme borrar esta línea, no quedó tan bien. Bueno, va a ser el máximo de estas dos funciones, t1 o de t2. Este va a ser el tiempo que se va a tardar nuestra función. Perdón, el tiempo que se va a tardar nuestro programa, ¿ok? Y esto, básicamente lo que estamos haciendo aquí es determinar cotas superiores para este tiempo del programa. Porque, por decir un ejemplo, supongan que sabemos que esta función t1 de n pues es de la forma, por ejemplo, n, por ejemplo. Y esta otra función es, no sé, a lo mejor 5n cuadrada. ¿Ok? Entonces, es evidente que esta función de aquí, 5n cuadrada, es más grande que esta función que nada más tiene un n. Aquí agarran ese n y lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 5. Eso siempre les va a dar numeritos más grandes. Y entonces vamos a tener que el tiempo de n va a ser menor o igual que 5n cuadrada. Entonces, si se fijan aquí, ya no estamos dando un valor exacto, ya no estamos dando un igual, estamos dando una cota superior. Y este es en esencia el chiste, el arte de determinar el tiempo de un programa. En general nos interesa, por lo que ya vimos, no es tan fácil determinar exactamente un valor igual. Es más fácil pensar en términos de cotas superiores. Y usualmente lo que hacemos es que tratamos de dar cotas superiores que sean muy pegadas, que sean muy cercanas al valor real de este tiempo.
Ahora, en este caso, pues era muy evidente cuál de estas dos funciones es más grande, pero en realidad la situación sobre cómo determinar estas cotas superiores es un poquito más útil. Para ello voy a hacer ahora otro dibujito. Entonces vamos a borrar esto. Y entonces, otra vez vamos a tener que TDN es el tiempo de nuestro programa, ¿no? Tiempo del programa. Y vamos a suponer que este programa, pues, este n es el tamaño de un arreglo. Entonces es el tiempo del programa con un arreglo de entrada de tamaño n. De tamaño n. ¿Ok? Este n, pues es algo arbitrario. Puede ser tan grande como ustedes quieran. El punto es que tenemos un parámetro que determina el programa, que es el tamaño de un arreglo, y esto lo estamos denotando con estas letras TDN, ¿ok? Y entonces lo que podríamos hacer es, podríamos hacer una gráfica de esas que conocen desde la secundaria, en las que ponemos el eje Y, ponemos el eje X, y en el eje X ponemos N, en el eje Y ponemos a T de N, cuánto vale, y entonces empezamos a graficar cómo se ve esta función, ¿ok? Les digo, en general determinar exactamente cuánto vale esto es muy difícil, pero vamos a suponer que ustedes supieran que exactamente es esto, que supieran exactamente que, por ejemplo, vamos a poner esto con azul, que para n igual a 10, por ejemplo, tienen este punto. Y que para n igual a 20 tienen a lo mejor este otro punto. Aquí se tardó un poquito menos por alguna extraña razón su programa. Y para n igual a 30, pues ya está empezando a tener un comportamiento que va más hacia arriba. Y así van marcando varios puntos y van obteniendo varios, viendo cómo se comporta su algoritmo a medida que su n aumenta. ¿Ok? Y entonces ustedes grafican su programa y a lo mejor les podría salir una curva que a lo mejor tiene un comportamiento medio extraño, ¿no? A lo mejor de repente baja, luego sube, luego vuelve a bajar y luego otra vez empieza a subir, y como que ya después, a medida que el n se va haciendo cada vez más grande, se va estabilizando, ¿no? ¿Ok? Entonces, este sería nuestra función del tiempo del programa graficada. Y como les decía, determinar una fórmula exacta para esta expresión suele ser muy complicado. Entonces lo que hacemos más bien es que damos cotas superiores. Ahora, estas cotas superiores puede ser que en un principio no describan, o mejor dicho, no sean mayores para valores pequeños. Es decir, podría ser que, por ejemplo, nuestra cota superior que damos, vamos a poner esta cota superior con verde. Entonces vamos a suponer que la cota superior que encontramos para nuestro programa, ya me fui chueco aquí, vamos a hacer otra vez. Vamos a suponer que la cota superior de nuestro programa tiene esta forma, ¿sí? Entonces va haciendo esto, y ya después llega un punto en el cual ahora sí, siempre va a ser más grande que nuestra función, la gráfica de nuestra función. Voy a poner esto aquí para que quede más claro que esto en azul está describiendo el cómo se comporta TDN, el tiempo de nuestro programa, y esto en verde vamos a suponer que es una función f de n. Es una función que queremos usar como una cota, es decir, que esté por arriba de TDN. Si se fijan, esta función en el dibujito, para ciertos valores de n, vamos a poner lo que desde aquí, para estos valores vamos a suponer que este n es, no sé, 45, por decir algo. Para los valores menores que 45, esta función no es más grande que esta otra función azul. Si se fijan, siempre está debajo para estos valores pequeños. Pero nuevamente, a medida que se va haciendo más grande la n, empieza a ocurrir que hay un punto en el cual ahora sí, esta función f de n va a ser mayor que esta t de n. Es decir, va a ocurrir que en algún punto, déjenme esto lo hago con azul para ser consistentes, va a ocurrir que t de n, ¿sí?,
va a ser menor o igual que f de n, ¿sí? Si n es mayor o igual que 45. Entonces ya encontramos un numerito en este dibujito en el cual ocurre que esta función f de n ya la podemos utilizar como una cota superior. Como una cota superior. ¿Ok? Y esto de que sea asintótica se refiere justamente a esto de que para n, un número de n's muy pequeños, esta función no sirve como cota. Pero para un n lo suficientemente grande, y esto lo voy a poner aquí abajito, vamos a ponerlo aquí, cota superior asintótica, y para un n suficientemente grande, para un n suficientemente grande, f de n es una cota superior asintótica, es una cota superior, déjenme recorro esto, superior asintótica. Es una cota superior asintótica, pero es una cota superior asintótica, déjenme cambiar este color, de T de n, ¿ok? Entonces esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de cotas superiores asintóticas para el tiempo de nuestros programas. Nos estamos refiriendo en esencia a que estamos buscando alguna función que nos permita decir, o más bien que nos permita acotar por arriba, que sea más grande que el tiempo real de que se tarda nuestro programa, ¿sí? Pero que esté de preferencia lo suficientemente pegado para que no se aleje demasiado de ese comportamiento. Y estamos buscando además que ese comportamiento se mantenga a medida que n sea lo suficientemente grande. Eso de que sea suficientemente grande pues va a depender de las condiciones del problema, y en términos prácticos en nuestros programas o cuando hagamos este tipo de análisis realmente no nos interesa este valor. Lo único que nos interesa es que para un n lo suficientemente grande habrá algún valor por ahí que nos va a permitir ya hacer este tipo de análisis. Decir que para ese numerito tan grande, que ya empieza a ocurrir que t de n, en el tiempo de nuestro programa, va a estar acotado por arriba por esta función f de n, y pues de ahí viene todo este término de que sea una cota superior asintótica. Es decir, es una cota que permite acotar cuando n es lo suficientemente grande. Y esto lo voy a recalcar aquí también. Es muy importante que recuerden esto. Y entonces esto ya nos habla de cotas superiores asintóticas. Espero que esta parte les haya quedado claro. Y esto ya nos empieza a hablar del tema que es el tema central de este video, que es la notación O grande. ¿Ok? Y es que la notación O grande básicamente nos va a permitir clasificar a nuestras cotas superiores asintóticas. Entonces, en términos muy intuitivos, lo que nos va a permitir hacer esta notación O grande es que nos va a permitir decir si nuestro algoritmo es o no es un buen algoritmo en términos de tiempo o incluso en términos de espacio. No hemos visto complejidad espacial. La idea es muy similar a la complejidad temporal, pero en esencia lo que nos permite hacer la notación O grande es eso. Es decir, tu algoritmo es muy bueno, es muy rápido o es muy lento. O tu algoritmo ocupa mucho espacio en memoria. Cuando trabaja necesita usar mucha memoria RAM o usa muy poca memoria RAM. En esencia eso es lo que nos va a permitir hacer la notación O grande. Y para hacer eso, lo que hace la notación O grande es que clasifica a las cotas superiores. Ahora, la definición formal de la notación O grande es la siguiente. Para esta parte no voy a entrar en la definición formal. Me parece que eso sería más apropiado en un curso de teoría de la computación. Hay varios detallitos interesantes en cuanto a cuestiones matemáticas de esta definición,
Pero lo que voy a hacer para este curso, y este enfoque va a ser suficiente para todo lo que hagamos en el curso, lo que voy a hacer es que más bien les voy a mostrar una definición, una noción intuitiva de lo que hace esta definición, de lo que dice todo esto que está aquí. Entonces, la noción intuitiva de lo que dice esta definición de lo que es la notación no grande es la siguiente. Para esto otra vez me voy a regresar a mi clásica pizarra. Vamos a regresarnos aquí a nuestro dibujito que ya teníamos. Otra vez tenemos que TDN es el tiempo real de que se tarda mi algoritmo. Y otra vez tenemos esta función FDN que está acotando, que es una cota superior asintótica para esta función TDN, ¿ok? Voy a borrar esto de aquí arriba para lo que voy a escribir a continuación, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto tantito, pero simplemente recuerden que TDN es el tiempo que se tarda nuestro programa, ¿ok? Y para que esto quede también un poco más claro, vamos a suponer que esta función FDN que encontramos, que acota superiormente a nuestro tiempo de nuestro algoritmo, vamos a suponer que FDN es, por ejemplo, n cuadrada. Y si n cuadrada es una función que acota nuestro algoritmo, pues básicamente estamos diciendo que para un n lo suficientemente grande ocurre que t de n es menor. El comportamiento de nuestro algoritmo está acotado por una función cuadrática, ¿sí? Pero si se fijan, esta misma relación ocurre si, por ejemplo, yo agarro otra función. Si yo agarro, por ejemplo, n cuadrada más un numerito, por ejemplo 1, esto va a subir tantito la curva. Entonces va a ocurrir algo así. A ver si no me voy chueco. Y pues esta función también es una cota superior asintótica. De hecho, acota o empieza a ser más grande un poquito antes. Aquí, en esta línea. Pero si se fijan, esta función de aquí, que vamos a llamarle, si gustan, f2 de n, lo que hace es que también está acotando a nuestro tiempo. Entonces tenemos que t de n, el tiempo de nuestro programa, también está acotado por la función f2 de n, que es n cuadrada más 1. Y podemos hacer lo mismo con otras funciones. Podemos ir encontrando un montón de valores. Por ejemplo, si sumamos una constante más grande, pues vamos a encontrar que esta función f3 de n, espero que vean este amarillo, si no nada más es lo único que estoy escribiendo aquí es que es un n cuadrado más un número grandote, por ejemplo 100, ¿sí? Y este también es una cota superior. Vamos a poner esto con negro para que se vea mejor. Creo que esto no se ve tan bien. La función con la que estamos acotando aquí es esta función en amarillo, que es, vamos a llamarla f3 de n, que va a ser igual a n cuadrada más un número, una constante, otro número, pero ahora va a ser un número más grande, un 100 por ejemplo. Y otra vez tenemos que t de n, el tiempo de nuestro programa, pues también tiene como una cota superior a f3 de n, una cota superior asintótica, que es de la forma n cuadrada más 100, ¿ok? Entonces, como pueden ver, hay un montón de cotas superiores asintóticas que son de esta forma, que tienen un término n cuadrada, y le están sumando nada más una pequeña constante aquí. Esta constante, y pues aquí no le están sumando nada, pero pueden pensar que están sumando un 0, ¿no? Entonces tienen como que están diciendo en esencia que las funciones que son de esta forma, que son funciones cuadráticas, son cotas superiores todas para una constante lo suficientemente grande y para un n lo suficientemente grande, en este caso o en este caso o incluso en este caso, para un n lo suficientemente grande, todas estas son cotas superiores para nuestro tiempo real del programa. ¿Ok? Y en esencia eso es lo que les dice la notación no grande. Les dice que entonces, esto lo vamos a recorrer un poco el pizarrón. Entonces, lo que estaríamos diciendo con notación no grande
O grande. Esto de O grande justamente lo estoy repite y repite, pero esto viene justamente de que están usando la O mayúscula. Entonces ya lo que estaríamos diciendo con todas estas observaciones es básicamente que el tiempo de nuestro programa está en el orden n cuadrada. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo en términos simples, usando la notación O grande. Estamos diciendo que hay un montón de cotas superiores asintóticas que son de la forma n cuadrada y le suman una constante. Y al final de cuentas estamos considerando que esas constantes en términos generales no importan, porque si se fijan, a medida que ustedes tienen la función n cuadrada y le suman una constante, ¿sí? Este término, a medida que se hace más grande, esta constante se hace despreciable, ¿ok? Se hace muy pequeño. Y entonces, en términos simples, lo que estamos diciendo son dos cosas. Estamos diciendo que hay un montón de cotas superiores asintóticas que son de la forma n cuadrada y que para un n lo suficientemente grande, pues todo esto se comporta en esencia como esta función n cuadrada sin la constante. Entonces, eso es en esencia lo que nos dice la notación logrante. Nos permite clasificar, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Nos permite clasificar cotas superiores asintóticas. ¿Ok? Entonces, esto pasó, este análisis fue cuando le sumamos una constante, pero la idea es la misma si ustedes estuvieran multiplicando estas funciones por constantes. Entonces, voy a borrar parte de esto para que ya no nos confundamos tanto. Voy a borrar todo esto, pero el análisis sería similar si, por ejemplo, tienen otra vez la misma curva. Bueno, esto quedó medio chueco. Está quedando medio chueco esto, déjenme. Voy a tomar el color negro para seguir el mismo patrón que teníamos hace rato para los ejes Y y X. Y otra vez tenemos nuestra función TDN que tenía ese comportamiento un poco caprichoso al principio y ya después se estabilizaba. Este es TDN, ¿sí? Y pues otra vez tenemos nuestra función n cuadrada que acota superiormente a TDN, pero fíjense que yo también puedo acotar a esta función TDN con, por ejemplo, 2n cuadrada, ¿sí? Entonces esto haría como que se arranque más rápido esta función. Vamos a ponerlo con este color verde mejor. Entonces, que arranca un poco más rápido, pero tiene esta misma forma de función cuadrática. Entonces esto de aquí sería esta función. Y entonces, si se fijan, lo que quiero decir con todo esto es que a TDN lo podemos acotar con funciones que multiplicamos por constantes. Podemos decir que TDN va a estar acotado siempre por cotas superiores asintóticas de la forma de una constante por un n cuadrado. Entonces hay un montón de funciones n cuadrada que multiplicadas por una constante me van a servir de cotas superiores asintóticas para el tiempo de mi programa. Y otra vez lo que me dice la notación no grande es que en estos casos TDN en esencia es O de n cuadrada. Es decir, estamos ignorando esta constante. Esta constante la despreciamos y simplemente nos quedamos con el término representativo del comportamiento de las cotas superiores asintóticas. Entonces, esto fue una introducción, una idea intuitiva de qué es exactamente esta notación, ¿no? Como pueden ver, en esencia lo que nos permite decir esta notación es que nuestro programa en general va a tener un comportamiento, bueno, va a estar, no se va a pasar de un tiempo cuadrático, o en el peor caso va a ser un tiempo cuadrático.
pero no se va a pasar de esto, de este comportamiento. Entonces siempre va a haber una curva cuadrática que va a estar por arriba y que nos va a permitir decir que nuestro programa está en esos tiempos de ejecución. ¿Ok? Entonces ahora sí, en el siguiente video les voy a mostrar ya reglas específicas para trabajar con la notación O grande.